Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución regentada por los salesianos de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, el tiempo está sumamente lluvioso, no hay duda de ello. Muy evidente, tenemos el clima bien difícil, porque se habla de vaguadas, se habla de polvo del Sahara, se habla de todas estas anormalidades climáticas, pero estamos en tiempo de época ciclónica, pero además que hay un detalle que yo creo que muchas veces se pierde de vista, y es la condición de los trópicos, que nosotros estamos también en los trópicos, y los trópicos son muy aperiódicos. El clima es muy aperiódico, pero siempre ha sido así desde que se creó la Tierra. Y por lo menos se creó la Tierra y se definieron los climas por zonas terrestres, y que son verdaderas zonas climáticas. Hay que entender, los trópicos son muy aperiódicos, repito, y hay una expresión muy conocida, por lo menos en los dominicanos, y yo creo que eso es propio de los seres humanos: el día más claro llueve, porque así son los trópicos y siempre han sido así. Esa latitud, 20 grados de latitud norte y 20 grados de latitud sur, que se llama trópico, esa franja terráquea y climática es trópico. Muy inestable, son climas así, no hay duda de ello. Ahora, los demás climas templados, más hacia el norte y más hacia el sur profundo, esos climas son muy estables,
las estaciones todo el mundo sabe. Entonces, ahora mismo hay una situación también caótica en Europa y en los países que están en esas zonas altas, templadas, porque son zonas de calor y los veranos son sumamente calurosos. Pero, aunque esas temperaturas extremas siempre han estado presentes, pero se notan, claramente se nota, que hay una afectación climática. Que los científicos tienen razón, porque hay temperaturas que se están saliendo de sí. Y todos estos incendios forestales han sido verdaderamente devastadores. En áreas templadas, que son áreas menos, diríamos, más estables, pero las temperaturas ahí no se refresca un día, como por ejemplo en los trópicos. En los trópicos puede haber, hoy por ejemplo hay mucha humedad y hubo calor, hay mucha humedad, quizás más de un 80% de humedad, probablemente, tal vez más. Pero el que está en un aire acondicionado tiene que apagarlo, porque el que está frío. Y es que precisamente los trópicos son muy variables y lo vemos con tanta frecuencia que ya prácticamente estamos acostumbrados. Pero de hecho, el cambio climático es una realidad porque hay situaciones que se están presentando en países, por ejemplo, esos países asiáticos. Siempre el monzón, la época monzónica ha traído de todo, inundaciones y todo eso. Pero hay una violencia en las inundaciones, las lluvias y una sequía. Ahora mismo en Europa hay una sequía, en el área de Italia. Que el río, el Po, creo que se llama ese río de Italia, que es un río que cubre prácticamente a Italia entera, desde norte a sur, lo recorre. Un río muy importante para la vida de Italia. Pero ese río prácticamente está seco, no seco, pero se ha reducido su caudal intensamente porque hay una fuerte sequía en la zona. La verdad es que hay evidencias muy claras de que hay daño climático provocado por el hombre. Y hasta el Papa y la Iglesia Católica han tenido que reconocerlo así, que el hombre le está haciendo daño al clima. El presidente Biden ha sido enfático y ha dicho que va a luchar contra eso, porque hay gobernantes que se han resistido a pensar, a creer en el cambio climático. Por ejemplo, Donald Trump, un hombre que fue y renunció a los acuerdos de París. Algo inconcebible. Entonces también todos los acuerdos con creo que EPA, que se llama una agencia que se creó en tiempo de Obama, fue desconocida totalmente por Donald Trump, que Donald Trump se ha dado a la tarea de ser un hombre que, aunque es de derecha, pero es un hombre que no cree ni siquiera en ese asunto del clima. Y le siguió otro, el caso de Bolsonaro, le han seguido algunos autoritarios. Y eso uno como que no lo entiende, que ya áreas científicas de los países más desarrollados, los científicos del clima, han determinado que hay una situación de afectación al clima que no se puede negar. Entonces, Estados Unidos, que es un país muy importante porque es uno de los países más contaminadores de la Tierra, como hiperpotencia que es. Pero el presidente Biden está convencido de que hay que apoyar las medidas que haya que tomar para fines de cuidar del clima. Y promueven las energías no convencionales. Dice que van a instalar las plantas, incluso hay una planta eléctrica que se le está cambiando el diseño para producir con energía eólica y que se van a utilizar principalmente en la zona del Golfo de México,
tiene buenas corrientes de vientos y parece que van por la parte eólica a trabajar con. Y Estados Unidos es un país que puede liderar esa campaña de concienciación para la afectación menor del clima. Tienen que ser países como Estados Unidos, China, Rusia. Rusia no es tanto, no contamina tanto, pero por ejemplo India es un país muy contaminador, Brasil también un país grande, Indonesia, son países que tienen mucha gente, son países también que tienen muchas industrias y industrias en malas condiciones, las de Latinoamérica principalmente y Asia, pero las empresas europeas hay más rigor allí con el control de los vertidos de productos dañinos al medio ambiente. China, ahí no hay control, pocos controles para el daño medioambiental. Estados Unidos es más exigente, las agencias son más exigentes, China tiene menos exigencia, una dictadura, un partido único, ahí no hay elecciones, es decir, en China se pueden dar esos lujos. Lujos de dañar el clima, de dañar el planeta, porque eso no es lujo. Pero Estados Unidos, la decisión del presidente Biden, sí parece que sea importante, porque Estados Unidos, repito, es un país líder, un país icónico, modélico, para fines de plantar un ejemplo y que ese ejemplo sea verdadero, que sea creíble. Y la decisión del presidente es más todavía, le da más fuerza al convencimiento que tengamos de que en Estados Unidos realmente se van a tomar medidas verdaderamente heroicas para defender el clima. El presidente Biden creo que dijo, si el Congreso no actúa contra crisis, yo lo haré. Pues yo no sé si fue a la crisis de las armas o la crisis del clima que se refirió, pero ambos problemas en Estados Unidos hay que enfrentarlos. Y el presidente Biden dice que hay medidas para combatir el cambio climático y prometió acciones más significativas en el futuro porque esta es una emergencia y la trataré como tal. Esas son expresiones muy responsables. Ahí lo verdaderamente dicho es verdadero, yo creo yo. Sin embargo, el mandatario no hizo una declaración de emergencia climática de manera formal, algo que los demócratas y grupos ambientalistas han buscado después de que un influyente senador demócrata puso fin a la esperanza de una legislación radical en materia de cambio climático. Biden insinuó que dicha medida podría llegar en el futuro. Permítame ser claro, dijo el mandatario, el cambio climático es una emergencia y en las próximas semanas usaré las facultades que tengo como presidente para convertir estas palabras en acciones formales y oficiales mediante las proclamas, órdenes ejecutivas y facultades regulatorias apropiadas que posee un presidente. Cuando se trata del cambio climático, no aceptaré un no por respuesta, añadió el presidente Biden. Esa declaración es tan enfática, auguran un buen futuro inmediato para la mejoría, porque es que Estados Unidos es un país muy influyente, repito, económica, militar, cultural, financieramente, todo lo influye Estados Unidos. Y si el presidente tiene esa decisión, hay que ponerle atención a eso, porque Estados Unidos es un país verdaderamente contaminador, eso no hay quien lo niegue, y es la mayor economía del mundo. Pero eso es
pinta bien, por lo menos para los países como nosotros, que somos países que no tenemos influencia en esa materia. Y esto es un sacrificio muy grande, porque Estados Unidos es un país que tiene sus competidores, países como China, una economía competidora, pero China es un país sucio. Es un país que, por las condiciones políticas que hemos dicho, es un país que no cuida el medio ambiente, porque es una dictadura, partido único, ahí no hay elecciones, pero en Estados Unidos el presidente Biden se juega su futuro político y el Partido Demócrata. Porque fíjense la fortaleza de una candidatura como la de Donald Trump, todavía siendo un elemento que actúa del clima, del cambio climático. Dice que no cree en eso. Y si el presidente, y siendo presidente, no creía en eso, y aspira de nuevo, y lo eligen bajo ese criterio, entonces ese país va a andar muy mal. Esa es la verdad, pero esos son los riesgos políticos, que en China no los hay. Vamos a rezarle, como dice, al Santísimo, para que cuide al mundo de todo este desastre, porque uno ve estos países como nuestro, islas tan expuestas a las marejadas por el nivel del mar, que estamos tan bajitos, estas islas caribeñas, teniendo de frente ese super océano Atlántico, un océano que si levanta, como ya han ido levantando los niveles del agua, eso significa un peligro gravísimo para los países como la República Dominicana. Y ese derretimiento del Ártico no es un juego. ¿Y quiénes andan detrás del derretimiento del Ártico? Anda Rusia y China buscando negocios. Se le importa un bledo que nos arruinemos los países pequeños que estamos por aquí. Holanda anda al garete con esos niveles de agua, con las inundaciones, pero Holanda es un país hecho sobre agua. Ellos le han robado, como se dice, terrenos al mar. Pero aún así tienen una amenaza terrible. Y nosotros, repito, estamos en medio de este océano enorme. Y ese derretimiento del Ártico es un peligro capital para el país. Igualmente la Antártida. Imagínense que los dos cascos polares hayan derretimientos, como señalan los científicos, entonces esa agua, ¿a dónde va a ir el agua que se derrita? Es ahí mismo que se quede en el mar. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a levantar el nivel del agua del mar. Y eso es una amenaza terrible para países como nuestro. Estamos advertidos. Bien, hoy yo leí un comentario de la dirección del periódico Hoy, pero es un tema que yo creo que ese tema debiera zanjarse ya y ver quiénes son los verdaderamente culpables de que el país o el Estado perdiera dos fuentes ricas que tuvo la herencia, que tuvo como herencia el país a la eliminación del dictador, que fue quien le dio fuerza de riqueza a esos bienes que heredó el Estado Nacional. Me refiero al CEA y la propia sede como CORDE. Fueron tres grandes fortunas dejadas por el dictador en manos del Estado. Es decir, nos dejaron un Estado rico, pero tuvimos una mala administración, no hay duda de ello. Ahora, cuando ya esos bienes estaban en condiciones muy, diríamos, heridos de muerte, como se ha señalado, muy.
afectados por la mala administración y todo eso. Se tomaron decisiones propias, como se dice, del timing, del tiempo. Hay tiempo en que, bueno, hay políticas que se pusieron de moda, porque estos países siempre han sido una especie de laboratorio para muchos economistas y esos organismos internacionales. En una oportunidad se puso de moda el proceso de industrialización de América Latina y la sustitución de importaciones, y todo eso fueron políticas, pero iban en fracaso, de fracaso en fracaso. Y la última ola se puede decir que fue la de las privatizaciones de bienes públicos. Privatizarlo, ponerlo en manos del sector privado, porque el Estado es un mal administrador. Más la corrupción en estos países de América Latina, la corrupción muy alta, entonces los bienes públicos. De hecho, República Dominicana es un ejemplo magnífico de cómo los bienes públicos son depredados, son robados, y fueron a redes robados. No solo por políticos, también por empresarios y empresarios. Y militares, muy importante, hay que citarlo también, militares. Ahora, esto ha quedado en manos, no los bienes, sino que estas críticas y todo la culpabilidad, se ha buscado culpables específicos para este caso. Y a mí, yo creo que esas cosas debieran ya zanjarse, discutirse, hacerse un foro para determinar realmente quién ha sido el culpable de que esos bienes públicos fueran declarados prácticamente perdidos, como se ha querido señalar. Porque aquí ha habido siempre un abajismo rabioso, ideológico, que siempre se busca un chivo expiatorio para justificar causas o situaciones que se han presentado, como esa de los bienes que dejó Trujillo. Y se le ha querido buscar culpable tanto a la pérdida de esos bienes como a la falta de voluntad política para resolver problemas que se han quedado, como se dice, sin solución a nivel de la historia contemporánea del país. Vamos a tratar el tema. Después de la pausa vamos a seguir con él, mejor dicho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos.
Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, el abajismo rabioso, que yo lo he catalogado así, es un componente de periodistas, comunicadores, que surgieron después de la caída de la dictadura. Esa gente no admitió nunca a Balaguer, y a Trujillo menos. Es decir, tenía sus pecadores selectivos, en forma selectiva. A Balaguer no le perdonaban nada, como a Trujillo, y después a Leonel Fernández. Todo el que ha gobernado más de un periodo en este país, ese abajismo rabioso siempre ha estado pendiente de que los pecados más graves son de ellos. No han resuelto, por ejemplo, Trujillo no resolvió el problema de la educación en este país. Señores, y hay que ver el avance que hubo con la educación. Pero Trujillo gobernó 30 años, fue una dictadura despiadada y el abajismo rabioso solamente vio en que Trujillo, por conveniencia, no apoyó la educación. Esos son criterios que se dicen, y uno tiene que saber, y ser honesto y ser serio, que en el gobierno de Trujillo hubo un esfuerzo extraordinario en materia educativa. Desde luego, era un país que se partió de cero porque hubo que hacer, Trujillo tuvo que hacer este país, porque vamos a hablar claro, fue un dictador, fue criminoso y ladrón, pero ese no fue un gobierno Aragán, vamos a estar claros, ese fue un gobierno que trabajó, porque hay que ver lo que era este país en el 30 y lo que era en el 61, independientemente de su actuación política, criminosa, represiva y antidemocrática. No voy por ahí. Pero vimos el esfuerzo productivo, el esfuerzo de construir un Estado. Pero el abajismo rabioso siempre marcaba ahí. Viene Balaguer. Balaguer gobierna más de 2 periodos. Balaguer no atendió la educación, nunca hizo nada para la educación y debió resolver ese problema, pero no hizo nada por la educación. El mismo abajismo rabioso, Balaguer, el único que gobernó 2 o más periodos de los presidentes hasta llegar el caso de Leonel Fernández, entonces fue culpable de que en este país no se avanzara, porque le convenía que muchos dominicanos estuviéramos en estado de oscurantismo y que fuéramos prácticamente ignorantes y analfabetos. Ustedes oyen algo, eso lo he oído yo pero centenares de veces. ¿De quiénes? De ese mismo abajismo rabioso, que yo no le quiero llamar por su nombre hoy, porque ¿para qué si yo lo he citado 1000 veces aquí? Incluso hay gente que vivía de ese antibalaguerismo, de ese antitrujillismo, y sacaron hasta ventaja de él. No algunos, tal vez no económicas, pero sí vivieron de eso o crearon nombres sobre la base de ese anti. ¿Cuál fue el otro del pecado original? También de la educación, Leonel Fernández, porque que gobernó más de 2 periodos. El peor gobernante contra la solución del problema educativo, a Leonel Fernández se le pega. Pero incluso se señala que fue el que negaba el 4%. Y se le negó. Danilo Medina cubrió más de 2 periodos, fue el otro gobernante que ha cubierto 2 periodos. Y no se le menciona como un olvidadizo de la educación, porque como se le tocó, como se dice, administrar el 4%, que fue un acuerdo que se hizo preelectoral, y lo aplicó el 4%, se le libera, el abajismo rabioso lo libera.
Y hay que ver las deficiencias, los robos y los problemas que dejó el 4% de Danilo Medina mal administrado, y miren cómo anda todavía. Pero el culpable fue Leonel Fernández. Así ha pasado con las demás, con los bienes. El SEA. ¿Qué dice hoy la dirección del periódico Hoy? Que hay dos dominicanos que yo entiendo que debe crearse un foro para que se explique con claridad quiénes han sido los culpables de que las cosas hayan sucedido en este país, para que cada quien cargue con su responsabilidad. Leonel Fernández nunca se ha querido defender de esto, ni el propio Antonio Isa Conde, que fue el ejecutor de la política de capitalización del SEA y la capitalización de la CDI. Vamos a ver qué dice este periódico. Representante, o uno de los principales representantes del abajismo rabioso, el director de este periódico, es uno de esos periodistas que se inscribe en el abajismo rabioso, igual que Juchilora y Juan Bolívar Díaz, un reguero, son un grupo de periodistas que venían desde la muerte de Trujillo para acá. Dice este periódico, la dirección de este periódico: el pecado original de los males actuales alrededor del sector eléctrico hay que buscarlo en la llamada capitalización que auspició la primera gestión de gobierno del doctor Leonel Fernández Reina. Cuando se cuantifican los fondos estatales destinados al sector eléctrico desde 1999, se verifica el fracaso de ese modelo. Antonio Isa Conde. Algo similar ocurrió con los ingenios azucareros y todas sus dependencias. La capitalización de los mismos significó su ruina primero y la desaparición de la mayoría de los ingenios después. Señores, Antonio Isa Conde y Leonel Fernández, hagan un foro y pongan las cosas claras, porque ustedes van a quedar marcados en la historia como dos pecadores, según el abajismo rabioso. Y yo creo que tenemos que estas cosas tenemos que aclararlas, porque yo creo que hay dominicanos que no se merecen ese trato de un periódico serio como es el periódico Hoy, pero el abajismo rabioso lo atrapa, lo agarra, porque todo el que se haya unido a Balaguer o el que haya gobernado más de 2 periodos en este país, repito, está sujeto a esas críticas. Fíjense cómo se señala la capitalización de la CDE. Y uno se pregunta, hoy, ¿qué hubiera sido? Pero ¿mejoró la capitalización o no? La producción de energía en el país. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Qué había antes de la capitalización? Muchos apagones, CDE, el oficialismo, la estatización era lo que manejaba la CDE. Teníamos muchísimos apagones y muchísima deficiencia y corrupción. Cada vez que se iba a comprar una pieza para una planta eléctrica de esa, probablemente venía la corrupción y asaltaba eso. Vino la capitalización. ¿Y qué pasó? ¿Mejoró la producción de energía o no? Ahora, hubo un tiempo para revisar cualquier anormalidad que hubiera en esa capitalización en CDE, recuerdo. Y tenía un periodo como de 3 o 4 o 5 años para revisar y ver qué cosas se tenían que corregir en el camino. Pero vino un gobierno que mandó el Acuerdo de Madrid a 10 años más, le dio a los capitalizadores. ¿Y qué pasó? ¿Tiene Leonel Fernández la culpa de que el gobierno de Hipólito Mejía le concediera 10 años más al acuerdo bajo el Acuerdo de Madrid y no se pudieran revisar los planes de capitalización? Pero resulta que el presidente malo fue Leonel Fernández porque capitalizó. Pero el presidente que otorgó el Acuerdo de Madrid de ventaja a los mismos productores capitalizadores, no, ese no es culpable de nada. El mismo que estatizó las EDES bajo un acuerdo que todo el mundo sabe lo que pasó con los 700 millones de dólares que se pagaron. El escándalo todavía no destapado de esa
compra de las EDES a Unión Fenosa. Pero ahí no hay pecado. El pecador es el que capitalizó. Pero resulta que a quienes le capitalizaron la energía, están ahí las plantas. ¿Qué era Itabo? Itabo necesitaba 80 millones de dólares. Pero lo que capitalizaron lo invirtieron, porque hay que decir esas verdades. Las plantas de Jaina estaban quedadas, pero los capitalizadores están ahí. ¿Y cuánto se ha ganado el gobierno o el Estado en la capitalización, en esa asociación que ha tenido con el sector privado? ¿Cuánto ha ganado? Pero eso no lo dicen. Ahora, que el propio Estado haya cogido a Fomper y gaste el dinero y se lo roben, como hicieron en el gobierno de Danilo Medina, y miren dónde están la gente hoy, en justicia. O que el sector privado se robara 10.500 millones de pesos, engañar al Estado, una de las capitalizadoras, y que ese dinero lo reclamara el gobierno y no se llegó a pagar, ni siquiera a reclamárselo a quien se lo robó al Estado. ¿Tiene Leonel Fernández la culpa de eso o Antonio Isa Conde? Porque, señores, vamos a decir las verdades. ¿Mejoró la producción de energía, sí o no, con la capitalización? Porque el Estado era un mal administrador y mucha corrupción. Por lo menos uno esperaba que se eliminara la corrupción en esas, liberándolo del control de esas unidades de producción energética que la tenía la CDE, y que eso era un escándalo. Bien, vinieron los ingenios azucareros. La capitalización de los ingenios azucareros, otro fraude, otro pecado original de Leonel Fernández y el señor Antonio Isa Conde. ¿Y la capitalización de los CEA fue mala en Barahona? Porque en Barahona ha funcionado la capitalización muy bien. Ahora, si lo que pagan el capital invertido allí por la familia Campollo y los beneficios que le paguen al CEA, y en el CEA no se ven o se lo cogen el dinero o lo dilapidan, ¿tiene la culpa la capitalización de eso? Porque ya si hubiera estado en manos del Estado, probablemente hubiera estado cerrado el ingenio Barahona. ¿Y por qué no está cerrado? Porque la capitalización funcionó. Ese ingenio está produciendo 75, 80 mil toneladas de azúcar, y cuando lo recibieron los Campollos no producían ni 10.000 toneladas. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona Molinos de los Ama, que era lo antiguo Molinos Dominicanos de Corde? Eso entró en la capitalización y están ahí activos, funcionando y ganando dinero. ¿Y por qué ganan dinero? Entonces la capitalización no fue mala. Lo que hubo malo fue en los manejos que le dieron algunos seleccionados para administrar o para capitalizar. Porque, por ejemplo, el ingenio Montellano y el ingenio de Pérez en Amistad se le entregó a un dominicano que hizo malos negocios y una mala administración, pésima administración. Y fracasó en la administración de esos dos ingenios, y esos ingenios quedaron ahí. ¿Qué pasó? La mala administración frenó esos ingenios. A los mexicanos, aquí hubo un señor que se llama Marino Vinicio Castillo, le puso objeción no a la capitalización, le puso objeción a que los ingenios, a esos 5 ingenios, no se le entregaran a Conazúcar, a esa compañía de los mexicanos, por temor, no por temor, sino la seguridad que había de que esas manos estaban ligadas al narcotráfico mexicano, a los carteles mexicanos de las drogas. Perdón, y que buscaban muelles o buscaban pistas de aterrizaje para meter droga, como se dice, por vía del negocio del azúcar. Y se le entregaron los 5 ingenios. Lo objetó Marino Vinicio Castillo. Incluso no fue ni culpa ni del gobierno y del señor
Antonio Isa Conde. La propia embajada norteamericana fue la que pidió que se le entregaran a los mexicanos los ingenios. Y se le entregaron a los mexicanos, pero los mexicanos salieron malos administradores, pero los campollos han salido buenos administradores. Y entonces, la capitalización fue un éxito en Barahona, pero no fue un éxito en los ingenios que obtuvieron los mexicanos. ¿Y qué pasó con lo de los mexicanos cuando fracasaron y se fueron? Después de la pausa yo lo voy a explicar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, yo creo que el señor Antonio Isa Conde y Leonel Fernández tienen que defenderse de esas acusaciones que le hace la dirección del periódico Hoy. Pero eso es años que tienen en eso. Eso tiene más de 20 años. 25 años tiene la capitalización y yo creo que es tiempo de que las cosas se pongan en su justo lugar. ¿Qué pasó con los ingenios de los mexicanos? Los mexicanos comenzaron a trabajar mal. Y en el gobierno de Hipólito Mejía, del gobierno de 2000-2004, esa gente comenzaron a dar pruebas de que ellos no andaban detrás de cosas buenas con los ingenios del CEA. Repito, los Campollos le ha ido bien y han trabajado bien en Barahona. Pero los que manejaron los ingenios de Montellano y Amistad no lo manejaron bien, y los que manejaron los mexicanos tampoco, y comenzaron a chatarrear y a vender las chatarras y a vender como chatarras muchos hierros que no eran chatarras y a robar bienes de los ingenios sin la supervisión, sin el control del Estado. ¿Y qué pasó? Se fueron los mexicanos, se fueron debiendo dinero que no pagaron, que tenían que pagar de la capitalización, robaron y no hicieron el trabajo. El gobierno de turno, ¿qué hizo con los ingenios, los 5 ingenios? Debió mandarlos a subasta para que lo adquiriera otro grupo, tal vez venían unos argentinos o venían brasileños u otros norteamericanos que quisieran trabajar el azúcar. No vinieron. ¿A quién le entregaron eso?
A un compadre del presidente de la República le entregaron los 5 ingenios. El consultor jurídico que hable de esa época y que diga qué pasó con los ingenios de Conazúcar. Lo que tenían los mexicanos, que no los llevaron a subasta por la ley de la CREP. Entonces los ingenios se lo dieron a un compadre del imperante. Y terminó ese señor quebrando los ingenios, debiéndole 400 millones de pesos, le dejó en deuda al CEA. Entonces, ¿quién es el culpable de que fracasara? Leonel Fernández. Ah, claro. Y Balaguer también. Son los culpables de que el CEA fracasara. Es decir, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, el de Antonio Guzmán, el gobierno de Hipólito Mejía y el de Balaguer no fueron culpables de que ya el CEA venía herido como una institución, no por ser pública nada más, sino que venía herido porque había una situación de crisis con el azúcar además. ¿Por qué? Porque el ingenio cubano, más de 175 ingenios tenía Cuba que lo manejaba el Estado y el Estado cerró más de 100, el Estado cubano. ¿Por qué lo cerró? Porque eran precios ruinosos y se fue a la quiebra. Entonces, el Estado que es mal administrador, peor todavía en Cuba. En Cuba no gobernó Leonel Fernández, ni gobernó Balaguer, ni estaba Antonio Isa Conde. ¿Y qué pasó en Cuba? Cerraron los ingenios. ¿Por qué? Porque no era rentable. Yo creo que estos casos deben ser discutidos para que se asuman responsabilidades, porque yo no veo a Leonel Fernández, ni él se defiende, ni tiene quien lo defienda con ese caso. El propio Antonio Isa Conde, que es una persona que le ha servido al Estado, nadie lo puede acusar de ser un hombre corrupto. Entonces no entiendo por qué no se defienden de esas acusaciones tan serias que le hacen como pecados originales, pecadores originales. Es decir, lo que dañaron el país, los bienes públicos, lo dañaron Leonel Fernández y el señor Antonio Isa Conde. Pero que hablen ellos y que se defiendan. Esto que yo estoy diciendo, yo lo hago para que quede la verdad histórica, porque yo creo que estas cosas tienen que decirse con esta claridad, para que la gente sepa quiénes son los culpables de lo que está pasando aquí, porque ahora mismo, ¿de quién es las EDES? No fue Leonel Fernández que compró las EDES para el Estado, y entonces están perdiendo 258 millones de dólares. Y entonces, no fueron capitalizadas las EDES, fueron compradas. Y usted quiere un daño más grande al Estado que perder 258 millones de dólares. ¿Quién fue que la compró? Ahí no hay pecador. El que compró las EDES no tiene pecado. Eso se ha manejado muy bien y ahí se gana mucho dinero. El Estado le está yendo fenómeno con las EDES. Todo esto es que se engloba en lo que yo he dicho, el abajismo rabioso. Todo ese conglomerado de comunicadores, de periodistas que han vivido de eso, han vivido de criticar a Trujillo, criticar a Balaguer, criticar a Leonel Fernández, todo el que haya gobernado más de 2 periodos, y a Danilo Medina le tocará también. Pero liberar a todo lo que ha sido diferente a esos personajes que yo he mencionado. Están libres de culpa, libres de advertencia, todo ha estado muy bien, ahí no hubo corrupción, la única corrupción vino desde Balaguer. Pero resulta que el CEA lo gobernaron o lo manejaron del 61 al 66, 5 años lo manejó la derecha, o lo manejaron los cívicos, o los manejaron las juntas cívicos militares. ¿Y quién se robó los bienes públicos entre el 61 y el 66? Porque Balaguer no era presidente. Y entonces, si hubo una persona que trató de organizar el CEA desde que llegó al poder, fue Balaguer, que nombró a uno de los hombres más serios y uno de los administradores más capaces que había en el país. O el señor que nombró Balaguer ahí, no recuerdo su nombre ahora, el suizo, un señor muy competente, fue el administrador que nombró Balaguer ahí. Tal vez me acuerde el nombre, siempre lo he mencionado aquí, pero hoy no lo recuerdo. Y bueno, no tengo el nombre de él, no lo voy a recordar. Tal vez más luego me acuerde. Pero ese señor fue el administrador y Balaguer creó la corporación
azucarera dominicana, para tratar de cuidar y organizar lo que quedó, lo que dejaron. Los que gobernaron del 61 al 66, ¿quiénes fueron los que gobernaron los bienes públicos? ¿Quién se robó esos bienes públicos? ¿Quién los depredó? ¿Quién fue el que se quedó con los bienes de la Hacienda Fundación de Trujillo? Porque no fue Balaguer. Balaguer no era gobernante. Es decir, que aquí se hablan muchas cosas, o se dicen por interés político, por interés malsano y por ese abajismo rabioso que yo he señalado. Pero así son las cosas del país, lamentablemente. Bueno, señores, todavía se están haciendo encuestas en el país. Y la verdad que uno ve quién hace las cosas, porque eso es otra, es lo mismo. Esto cae también casi en lo mismo, el mismo razonamiento. Hay un grupo económico importante, dueño de radio, de emisoras de radio y de televisión y qué sé yo, tienen un componente de comunicación importante con sus medios y entonces se la ingenian para crear un negocio de encuestas y hacen unas encuestas para complacer peticiones o para dañar reputaciones o para que la gente crea otra cosa. Como por ejemplo, esa encuesta que da a todas luces, usted sabe que esa encuesta fue hecha para no solamente beneficiar al presidente, algo busca, sino también disminuir a Leonel Fernández, que es el que se le señala que puede ser el competidor más cercano que pueda tener el presidente. Y entonces hacen esta encuesta de tal forma que salga disminuido el señor Leonel Fernández. Pero llegan a números verdaderamente ridículos, que uno sabe que esas cosas no son verdad. Porque no es verdad, como está la situación hoy del país, que nosotros, y yo hago este comentario porque yo me atreví a decir en 2 días consecutivos, que si hubieran elecciones, el gobierno sacaba 30%. ¿Pero por qué yo digo eso? Porque es que uno anda en la calle y va por allí, va por acá, va a los supermercados, va a los pueblos. Y usted oye la misma queja a la gente, pero no es ilógico que la gente se queje y que incluso el propio gobierno esté débil desde el punto de vista de imagen en un momento como esto que tiene tantos problemas, tanta crisis no generada ni creada por el gobierno. Pero el gobierno está administrando una crisis y como se dice, esos errores o esas desilusiones que tiene la gente por los precios, porque los combustibles están caros, porque los pasajes están caros, los medicamentos están caros, los alimentos están caros y escasos, o están escasos también los medicamentos esenciales, y la gente tiene problemas con los apagones, y tiene problemas con la luz, y tiene problemas con el agua, y tiene problemas con los caminos, y tiene muchísimos problemas, y la salud. Y los hospitales con deficiencias. Entonces esas cosas, ¿a quién es que se le pegan, como dice? Al que está gobernando. El gobierno está administrando esa crisis y tiene que ser muy criticado, tienen que hacerle señalamientos muy contrarios a lo que la gente puede o quisieran, la gente del gobierno se esfuerzan por hacer políticas o por hacer acciones públicas que sean favorables, que le ayuden a bajar un poco la presión de la gente. Bueno, mire, vamos a regalar 1.500 pesos a 1 millón de familias, vamos a poner la tarjeta Supérate, mira, darle 200.000 tarjetas a la gente, darle el subsidio de los combustibles, darle el subsidio para la tarifa eléctrica, darle el subsidio por aquí, darle comida, darle los títulos para la familia. Entonces el gobierno anda buscando muchísimas opciones de mantener la opinión pública más o menos, no voy a decir anestesiada, porque no es por ahí, pero el mayor o el menor estado de ánimo negativo para la gestión del gobierno. El gobierno apela a todo eso, pero es porque está consciente que hay una situación de repudio, la gente no está contenta. Entonces, yo he dicho a la gente,
no está para bromas, aunque ría. Entonces, esa encuesta, todo el mundo sabe que no hay cosa peor que algo que se está haciendo mal y que usted crea que se está haciendo bien. Y eso, al final, termina usted derrotado. Esa encuesta que se ha señalado, y que lo mejor es que el gobierno ni le crea a los que hicieron esa encuesta, porque a todas luces esa encuesta lo que anda buscando es que el gobierno pague eso. Algún interés pecuniario tienen los que hicieron esa encuesta, porque imagínense ustedes de que hacer una encuesta tan favorable al gobierno en una situación tan crítica. Y gente que viene de México, imagínense ustedes, ese México de los carteles, ese México de tantas mafias, Dios mío. Y dominicanos que están todos, muchos de ellos interesados en hacer negocio con los gobiernos y buscarle ventajas a los gobiernos. Y muchas veces buscando una ventaja que le dan un agrado, le dan un caramelo al gobierno. Pero la situación de hoy no es esa. Y el presidente es el primero que sabe que eso que dicen esos encuestadores no es verdaderamente lo que la gente está pensando y lo que siente, porque es que hay una situación de desesperación prácticamente. Hay que ir a esos supermercados, oír las cajeras, preguntarle a las cajeras cómo está la gente ebria, que ya está erizada por los problemas. Hoy usted le va a venir a preguntarle a una gente de que cómo está la reelección y que cómo va la aceptación y que si el presidente. Señores, esas cosas, una gente o una institución seria no se atreve a hacer una medición en medio de una situación como la que está viviendo el país en estos momentos. Gracias por su atención, pero antes de despedirme, quiero recordarles que ayer el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, sus 2 transiciones a los 20 años. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.